la bienvenida a nuestra reunión. Antes de comenzar, le doy la bienvenida, les saludo con la paz del Señor. Y quería hacer un anuncio antes de que comencemos la palabra. A los que no saludé, los saludo. Sean bienvenidos hermanos, hermanas, que no los puede saludar. El viernes 3 de abril, el viernes 3 que es Viernes Santo, vamos a estar en este lugar teniendo una reunión de oración. Vamos a tener un tiempo muy fuerte de oración. La reunión que se hace el miércoles, supuestamente, la vamos a pasar para el día viernes. Y va a ser una reunión abierta, con alabanza, con oración, con todo. ¿Amén? Así que si usted está aquí en la ciudad, lo esperamos, amado hermano. Y bueno, hoy tenemos que compartir una palabra muy linda, porque vamos a introducirnos en lo que fue, ¿no es cierto?, esa semana que fue crucial para Jesús, ¿no?, donde el Señor entra ya a Jerusalén. Y bueno, vamos a ver unos capítulos antes de su crucifixión, y esta es la primera parte del próximo domingo, que va a ser domingo de resurrección. Así que le invito a que me acompañe por favor a San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14. Y vamos a ver algunos versos antes de lo que fue y lo que es la Santa Cena. Amén. ¿Qué sucedió en ese último tiempo con Jesús y con sus discípulos? Y usted sabe que para nosotros los cristianos, para aquellos que creemos en Jesús y que creemos en Dios, hay tres fechas que son importantes para nosotros los cristianos. Levante la mano el cristiano, a ver. Bien. La Navidad, diga conmigo, la Navidad, la Pascua y el Pentecostés. El Pentecostés más o menos en mayo, mitad de mayo, ¿no es cierto?, que es la celebración del advenimiento del Espíritu Santo. Amén. Porque ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que ahí solamente los santos hombres de Dios tenían el Espíritu de Dios. Pero ¿qué sucede después de la muerte del Señor? Después de la muerte del Señor, viene el Espíritu Santo, viene sobre la iglesia. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que vino sobre la iglesia? ¿Por qué? Porque el Señor se le fue apareciendo a varios hermanos, y cada una de esas personas tuvo una revelación de Dios. Por ejemplo, si Dios ha hecho un milagro en su vida, usted tiene una revelación de Dios, que otra persona no lo ha experimentado todavía. ¿Quién dice amén? Amén. Aquellos que han sido sanados, por ejemplo, sobrenaturalmente, conozco acá personas que han sido curadas sobrenaturalmente, o sea, no sin la intervención de ningún médico. Entonces, esa persona tiene una revelación de Dios que otros no tienen. De la misma manera, aquellas personas que han sido prosperadas, que han sido bendecidas, que se les han abierto a lo mejor en otra área, en el área familiar, en el área económica, han sido bendecidas, pero solo tienen esa revelación. Por eso, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que cada día Él quiere que los conozcamos más. ¿Quién dice amén? Amén. Dios quiere que usted lo vaya conociendo cada día más a Él. Amén. Muy bien, ¿ya estamos ahí en San Marcos? Sí. San Marcos 14, espera que yo no lo encontré. San Marcos 14, verso 10. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. El título de mi Biblia dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Amén. ¿También lo dicen Jesús ahí? Bueno. El título vio que son diferentes, algunos Biblias son diferentes. Dice así la palabra del Señor. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua?
Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, miren lo que les dijo el Señor, le dice, id a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Y le dice el Señor, síganle. Y donde entrare, díganle al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Yo le voy a decir una cosa. Muchas veces Dios le va a pedir a usted, le va a hacer sentir en el corazón que usted tiene que hacer cosas locas para Dios. ¿Sabe por qué le digo cosas locas? Porque el hecho de que el Señor le haya dicho a ellos 2, vaya y sigan un hombre con un cántaro de agua. Yo no le voy a hacer cosas, pero ¿qué significaba en ese tiempo eso? Porque ¿quiénes eran las que llevaban los cántaros de agua? Las mujeres. Diga conmigo, las mujeres. Las mujeres. O sea que era algo medio raro. ¿Me está entendiendo? Que sea un hombre el que lleve el cántaro de agua y el Señor, ¿sabe una cosa? Decirle que tiene a tu lado, Dios te va a pedir que hagas cosas locas por él. Amén. ¿Está bien? Cosas que uno dice, ¿cómo Dios me va a estar pidiendo eso a mí? ¿Cómo Dios me va a decir eso? Dios se lo va a pedir. Dios se lo va a pedir, yo le digo. Jesús se lo va a decir. ¿No es? Muy bien. Entonces, dice así. Verso 15. Dice, y Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Él respondiéndole le dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Cuando dice la Biblia Hijo del Hombre, está refiriéndose a sí mismo Jesús. ¿Está bien? Dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, dice el Señor. Y mientras comían, tomó pan y bendijo y lo partió y lo dio diciendo, tomad esto en mi cuerpo y tomad la copa, y habiendo dado gracia le dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y acá tenemos que aclarar algo nosotros como cristianos, porque en realidad nosotros como creyentes tenemos que entender que el Salvador nuestro, que el Mesías nuestro, Él nació como judío, diga conmigo, nació israelita. Nació israelita. Jesús, en realidad Jesús es la promesa para el pueblo judío. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros en los evangelios? ¿Qué es lo que vemos cuando Jesús llega a la tierra santa? Cuando Él anda en Galilea, que Él ora por todas las personas. Ora por los samaritanos, ora por todo, de todas las naciones. Por eso Él al último le dice el Señor, vayan a todas las naciones y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Quién dice amén? Por eso, en realidad, lo que tenemos que entender nosotros como creyentes es que en realidad la primer promesa que fue dada al pueblo judío. El primer pacto que celebró Moisés, que Moisés celebra cuando él va al monte y Dios le da los 10 mandamientos, no matarás. ¿Recuerda eso? Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y esa era la ley para el pueblo judío. Pero Moisés también lo aclara en el libro de Éxodo, que se iba a levantar un profeta y que ese profeta iba a ser el Mesías. Y dice el libro de Éxodo, dice que aquel que no oyere a ese profeta que Dios enviare, iba a ser desarraigado de su pueblo. Pero ¿de quién está hablando el libro de Éxodo? Está hablando de Jesús. Diga conmigo, está hablando de Jesús. ¿Y dónde está, digamos, dónde está? Nosotros tenemos que entender algo. Cuando Jesús va a Israel, cuando nace el Señor en Belén, el pueblo de Israel lo rechaza. El pueblo de Israel no lo quiere, directamente no lo acepta.
Por eso es que el Señor sucede todo lo que sucede. Por eso es que los mismos religiosos lo entregan a Jesús. ¿A quién? Al Imperio Romano. ¿Y quién lo termina matando al Imperio Romano? ¿Quién lo termina matando? El Imperio Romano. ¿Pero por mano de quién? De los religiosos, de la gente religiosa. Dígale que si tiene a su lado, no tenés que ser religioso. Porque el que malinterpreta la palabra está en el espíritu contrario. ¿Quién dice amén? Porque el espíritu de Dios es un espíritu de amor. Y si nosotros no estamos en ese espíritu y no tenemos esa pureza, mejor no hagamos nada. Decirle que dentro de lo mejor no haga nada. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos, muchas veces queremos hacer un bien, pero ¿qué pasa, hermano? Es como que el agua está contaminada adentro. Entonces no se sabe si es que vamos a hacer un negocio, si es que lo vamos, digamos, si es que no, el negocio va a ser para nosotros. O sea, las decisiones que nosotros, y todo tiene que ver con esto, con el corazón. ¿Amén? Amén. Y el espíritu de Dios es un espíritu de amor. Diga conmigo, un espíritu de amor. ¿Y eso qué significa? Perdonar 70 veces 7. Muchas veces quedarse callado. ¿Quién dice amén? Amén. Muchas veces guardarse las palabras. ¿Qué va a hacer? Y es lo que nos ha mandado el Señor. Mira lo que el Señor te lo mandaba, no es. Y eso es palabra de Dios, eso no lo dice el pastor Ariel. Pastor Ariel es uno más. Amén. Entonces, y usted sabe que cuando ellos se juntan a comer este cordero que estaban comiendo, ¿por qué se juntan a comer el cordero? Porque en realidad los judíos estaban celebrando la Pascua. Y la Pascua, ¿qué es lo que era? Que una familia tenía que comer un cordero. Y en la antigüedad, ¿qué se hacía con ese cordero? Cuando se lo mataba, en Córdoba se hace la champaña, ¿vio? Con la sangre del cordero se hace, con el cabrito se hace la champaña, que es como la comida de la... ¿Cómo es, papi? La comida de la morcilla, ¿vio? Bueno, lo introduzco en la historia cordobesa, no, son mentiras. Quiero que entienda qué es lo que se hacía con el cordero. Se le derramaba la sangre y en la antigüedad con esa sangre se pintaban los dinteles de las puertas, porque iba a venir el ángel de la muerte. En la antigüedad venía el ángel de la muerte y pasaba porque estaba cubierta con la sangre del cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve a Jesús, le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la sangre de Jesús iba a ser lo que iba a perdonar nuestros pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, por eso los discípulos estaban comiendo el cordero. Ellos estaban celebrando la Pascua. Y le dicen: Señor, ¿dónde quiere que celebremos la Pascua? Y Jesús les da la orden: bueno, vamos a preparar un lugar así para que comamos la Pascua. Y al final de la Pascua, Jesús hace... Ya vamos a entrar un poquito más, me estoy apurando, ya le estoy terminando la lista. Perdón, hermano, perdón. Vamos a seguir leyendo. A ver, vamos al verso... El 22, vamos a leer del 22. Dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo, dice el Señor. O sea, el pan que les partió a sus amigos ahí, a sus discípulos, esto es mi cuerpo, le dice Jesús. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, esa palabra, ¿sabe qué significa? Que en realidad Moisés había hecho un pacto con el pueblo anterior, con el pueblo judío. Pero Jesús, ¿qué está diciendo ahí en esa cena? Jesús está diciendo: yo hago un nuevo contrato con ustedes. Yo hago una nueva sociedad con ustedes. Yo voy a estar en alianza con ustedes. Porque esa palabra, nuevo pacto, significa que nosotros es como que firmamos un contrato con Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Pero aquí, que el contrato eso, es por voluntad de Dios que se firma. Es decir, que no es que nosotros hemos querido estar
digamos así, que no somos nosotros los que le decimos a Dios, Dios, yo quiero que vos seas mi socio. No es así. No es que el hombre es el que le dice, le propone a Dios. No es el hombre, es Dios. Diga conmigo, es Dios. Es Dios el que hace ese pacto con nosotros. El que dice, yo me comprometo con Alex, yo me comprometo con Javier, me comprometo con María. Yo quiero entrar en alianza con ellos. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien. Ahora, téngame paciencia porque acá estoy. Dice así, estamos en el verso 22. Estamos en 14, 24. Bien. Dice así, de cierto os digo, 25, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Amén. Por eso esta nueva alianza que tenemos con Dios, este contrato que tenemos con Dios, va mucho más allá de esta vida. Diga conmigo, no es solo para este tiempo. Dios nos está preparando para después, para la vida venidera. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien. Leemos, ahora sí vamos a Lucas 22. Vamos a Lucas 22, por favor. 22:1. Es más o menos lo mismo, pero quiero que lo veamos en los evangelios para que tengamos digamos así, la base, ¿no? Porque más vale que, si yo les cuento la historia por ahí, vio. Usted siempre tiene que leer la Biblia. Cuando usted se va a su casa, usted dice, a ver, pastor, leyó esto. Usted tiene que traer sus anotaciones. ¿Para qué? Para que yo no le diga una cosa y usted resulta ser que en la Biblia le dice otra cosa. No, usted tiene que leer sus propias anotaciones. Lucas 22:1. Dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. La verdad que no se sabe por qué Judas tomó esta decisión de entregarlo al Señor. Pero una de las tantas, digamos, dentro de los estudios bíblicos, ¿no es cierto? Una de las tantas teorías era como que Judas estaba esperando un político que los hiciera libre de Roma. Él estaba esperando que se levantara alguien que lo salvara. Mirá lo que tiene a tu lado. Mirá que el único salvador es Jesús. No hay más. No lo busqué en la tierra porque no lo va a encontrar, hermano. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, se cree, de acuerdo a algunos estudios que hay, como que ¿quién estaba esperando Judas? Judas estaba esperando un político. Estaba esperando un político de raza que dijera, bueno, a estos romanos, ¿viste? No, a esto no le vamos a permitir más nada y los vamos a echar de acá. Claro, y cuando Jesús empezó a hablar de paz, empezó a hablar de amor, empezó a poner la otra mejilla, cuando te peguen una, poner la otra mejilla, decía Jesús, ¿viste? Dice Judas, ¿pero qué es esto? Porque él tenía, digamos así, se había hecho otro concepto el de Dios. ¿Está bien? Muchas veces nosotros también nos hacemos esas ideas que son equivocadas. Por eso a Dios lo tenemos que conocer a través de la palabra. Diga conmigo, a través de la palabra. Y a través del Espíritu Santo. Porque Dios le va a confirmar a usted lo que es verdadero y lo que es falso. Dios se lo va a confirmar en su espíritu. Amén. Amén. Porque por eso vino el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, porque Dios no quiere intermediario. El único intermediario, dice la Biblia, es Jesucristo, hombre. Por eso Dios quiere que nosotros entremos en la presencia de Dios. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a continuar leyendo. Verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua.
Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararon la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mi discípulo. Entonces él le mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua, o sea, el cordero. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, que vamos a volver a comer con Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a comer una cena con Jesús, queridos hermanos, cuando cerremos los ojos. Y dice la palabra de Dios que será un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar en su presencia. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Hasta ahí nomás, porque en realidad le leo un poquito las meditaciones y los pensamientos. Dice: el Señor es de religión judía y por eso ellos tenían que celebrar la Pascua judía esos días antes. Y las promesas están: Éxodo 24, si usted lo puede buscar, búsquelo en su Biblia, versos 6 al 8. Éxodo 24, del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Por qué dice el pueblo y obedeceremos? Porque en realidad ahora ellos estaban en pacto, ellos estaban en una alianza con Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien. Verso 8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Amén. Ese era, diga conmigo, ese era el primer pacto. No era como este pacto que hizo Jesús al final, no era como ese. Ahora vamos a Jeremías 31, verso 31 al 34. Búsquelo por favor en su Biblia. Porque estas dos palabras, una tiene que ver con el sacrificio del cordero que se inmolaba, que se mataba y luego se comía. Y la otra promesa, en este versículo que vamos a leer, es donde Dios dice: yo voy a hacer una nueva alianza con ustedes, yo voy a hacer un nuevo pacto. Amén. Y ese es el pacto en el que hemos entrado nosotros. Amén. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice Jeremías 31:31. Es Jeremías 31:31. No es para que lo juegue el quiniela, hermano, por favor. Está muy serio, ¿qué le pasa? Sonreíle, que tenés a tu lado, sonreíle, por favor, hermano, sonreíle. Si bien es cierto, esto que estamos compartiendo es fuerte, pero bueno, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El Señor está con ustedes. Muy bien. Jeremías 31:31. Dice así la palabra del Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea,
me defraudaron, dice el Señor. Aunque fui un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios, hermano. Esta es la promesa que tenemos. Esta es la gran promesa la cual Jesús, a través del pan y el vino, Él hace con nosotros. Amén. Por eso, esto que estamos viendo acá en la palabra del Señor, nos hace ingresar a nosotros en un tiempo de gracia. Diga conmigo, en un tiempo de gracia. En un tiempo de bendición que, ¿sabe una cosa? No lo merecemos. Diga conmigo, no lo merezco. Pero es como que Dios es el que abre las puertas. Es Dios el que perdona el pecado. ¿Quién dice amén? Amén. Y si Él quiere perdonar a usted y a mí, ¿quién soy yo para condenarme a mí mismo? ¿Quién soy yo para decir, no, esto que hice yo la verdad no tiene... Porque Dios le ha perdonado, mi querido hermano. Dios le ha perdonado su vida. Reciba la paz. Reciba la paz. Ya está, hermano. Ya el Señor perdonó su pecado. Arrepiéntase y busque de Él. Y deje que Él haga la obra en su vida. Amén. Gloria al Señor. Sigo leyendo. Dice así. Aunque la promesa antigua de los judíos era que iba a nacer uno como Moisés, ese líder iba a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza en donde Dios no se iba a acordar más de nuestros pecados y para siempre Él iba a ser nuestro Dios. Y fíjese usted que la promesa que Dios le da en la nueva alianza, le dice, yo te voy a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros lo recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. Por eso es Dios mismo el que nos dice las cosas en nuestro corazón. Es Dios mismo el que nos llama la atención cuando nosotros hacemos algo malo, cuando nosotros nos equivocamos, nos enojamos. ¿Quién dice amén? Dios mismo nos llama la atención en nuestro interior. Por eso es que nosotros no tenemos una religión. Dígale que tiene a su lado, usted no tiene una religión, hermano. Porque Dios le está hablando adentro suyo las cosas que son buenas y las cosas que no. Ahora, más vale que nosotros tenemos la palabra para discernir una cosa de la otra. Ahora, Dios nos habla en nuestro corazón, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que buscar a Él. Tenemos que buscarlo al Señor. Y Él nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a guiar. Jesucristo nos va a guiar a través de su Espíritu. Por eso, esta es la nueva alianza. La nueva alianza no es que alguien nos tenga que decir, usted, hermano, tiene que arrodillarse y llorar así, pata para arriba, tiene que hacer 3 días de ayuno, 3 Padre Nuestro y 2 Ave María. No, hermano, no. No es así. El Señor le va a poner en su corazón a usted lo que usted tiene que hacer y lo que usted no tiene que hacer. Amén. Y que el Señor le dé sabiduría para usted discernir cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. Porque está la voz del Padre, o sea, la voz del Espíritu Santo, que no es una voz de condenación, que no es una voz de culpa. Diga conmigo, Dios no culpa a nadie, hermano. Si al mismo Judas, que lo estaba por entregar, Jesús le dice, le da de comer en la boca a Jesús. Imagínense, hermano, imagínense el amor de Cristo. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado el Señor? El Señor nos ha perdonado, hermano. Ya le ha perdonado a usted. Viva con esa esperanza, sepa que Dios está con usted. Deje de pensar esas cosas que le pone en la mente, el diablo le pone esas cosas. Renuncie a esos pensamientos y deje que Dios haga la obra en su vida. Crea la palabra, crea la promesa. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, dice, por eso nosotros como cristianos, dice la Biblia, somos el pueblo de Dios. Pero ¿quiénes somos el pueblo de Dios? Los que creen y adoran a Jesús de Nazaret, al Cristo, al Hijo unigénito de Dios. Amén. Esos son el Hijo de Dios. Decirle que tiene tu lado, vos sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios.
Dice, el pan y el vino simbolizan la palabra pacto. La palabra pacto tiene que ver con acuerdo, con sociedad. Es como un sinónimo de alianza, de matrimonio, de contrato. Pero Jesús establece el pacto es unilateral. Dios hace pacto con el hombre porque el hombre, por su naturaleza caída, no lo puede cumplir. Nosotros no podemos cumplir el pacto. O sea, no podemos ser perfectos para Dios. Nunca vamos a dar la talla. Pero este aquí que la sabiduría de Dios, Dios el Padre, que está en el cielo, envía a su Hijo unigénito, lo envía a la tierra y Dios se hace hombre para dar su vida por nosotros, Cristo. Porque como nosotros no pudimos cumplir todas las leyes, nosotros no pudimos cumplir, no matarás, no robarás, no engañarás. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Lo tuvo que mandar a su propio Hijo en forma de hombre. Qué tremendo, hermano. Y sabe una cosa, cuando el diablo creía que lo estaba matando a Jesús, ¿sabe qué estaba diciendo Dios? Se está cumpliendo el propósito mío en la tierra y mis hijos van a ser perdonados. Amén. Esa es la sabiduría de Dios. Por eso mismo, hermano, nosotros tenemos que saber como hijos de Dios que Dios no pierde ninguna batalla. ¿Quién dice amén? Amén. Dios no pierde, hermano. Todo lo que ustedes quieran hacer daño, mire, usted directamente no tendría que ni prestarle atención. Lo que pasa es que usted tiene que vivir en la palabra que Dios le ha dado. Usted tiene que ser un hijo, tiene que ser una hija. Porque, como dice la palabra, ¿no es cierto? Yo tengo que demostrar la justicia de Dios en la tierra. Amén. Amén. Porque bienaventurados, ¿quiénes van a ser? Los limpios de corazón, los que tengan un espíritu humilde, no los altivos. Entonces es todo lo contrario. Por eso es que tenemos que vivir en contrario de cómo vive la sociedad. ¿Quién dice amén? Amén. En el espíritu al revés de la sociedad, que es como que el que quiere subir, pero le quiere pisar la cabeza a todo. ¿Cómo es eso? Y entonces, ¿qué clase de cristianos somos entonces? Le tenemos que serruchar el piso a varios para que caigan y nosotros podamos subir. No es así. No es así, ese no es el espíritu de Dios. Porque la bendición Dios te la tiene para vos. ¿Quién dice amén? Amén. El tema es que yo tengo que vivir la palabra. Yo tengo que vivir lo que Jesús me está demandando a mí como hijo. Amén. Amén. Por eso, esto que pasa, que el cuerpo de Jesús muere, ¿sabe qué sucede? Cuando nosotros nos metemos en una iglesia, nos comprometemos con Dios, ¿sabe qué sucede? Como el cuerpo de Cristo ya murió y resucitó, usted y yo tenemos vida eterna. Amén. Ese es el misterio de esto. Porque ya morimos una vez. ¿Sabes cuándo? Cuando nos entregamos a Jesús, cuando le dijimos: Jesús, toma mi vida, ya no vivo yo. Por eso es necesario que cada uno tome su cruz. Porque Jesús tomó la cruz de él, pero ¿qué de la suya y de la mía? Yo tengo que tomar mi cruz. Porque el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y ¿qué? Y sígame. Por eso es que cada uno tiene que cargar su cruz, amado hermano. Jesús cargó la de él y pagó tus pecados y mis pecados para que ahora podamos tener acceso a Dios. Pero el pecado lo vamos a tener que dejar nosotros. Nosotros lo vamos a tener que dejar. Dios no nos va a decir nada. Dios no nos va a decir: estás haciendo esto. No. Él nos va a hablar suavemente, hermano. Y somos nosotros los que tenemos que ir dejando. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso Dios es tan amoroso que Dios lo va haciendo paulatinamente. Dios no nos puede, hermano, no nos puede, digamos así, liberar de todas las cosas. Lo va haciendo de a poco. Pero Él va rompiendo cadenas. ¿Quién dice amén? Él va rompiendo maldiciones. El tema cuál es, que usted tiene que vivir por fe. Usted no sabe lo que va a pasar mañana, pero yo le digo una cosa: crea en Jesucristo y será salvo usted y su casa. Amén. Reciba la palabra y ya va a ver cómo su vida va a cambiar, su familia va a cambiar. Pero somos nosotros, hermano. Somos nosotros los que nos tenemos que tirar el pile. No hay más. Dice así:
un poco las anotaciones, les sigo leyendo. El Hijo de Dios hecho hombre cumple lo que Adán no cumplió y nos hace entrar en alianza, en sociedad con Dios por medio de su muerte sacrificial y de su sangre en la cruz derramada. Por ese acto, una vez y para siempre, quita el pecado, la culpa, para que nos podamos acercar a Dios todos los días de nuestra vida. Y al resucitar de los muertos, Jesús nos da la vida eterna y nos devuelve la inmortalidad a la raza humana. Cristo fue el primero, pero nosotros los que creemos y lo adoramos, también resucitaremos con Él y reinaremos con Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Marcos 14, verso 3 ahora. Marcos 14, verso 3. Esto es lo que hemos leído hasta recién. Tiene que ver con esto, con el pan y el vino. Tiene que ver con este pacto. ¿Está bien? Y esto que vamos a leer ahora es otro tema. Es otro tema que es para nosotros. San Marcos 14, verso 3. Esto le pasó antes de lo que primero leímos. 14:3. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, ahí estaba Jesús, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza a Cristo. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Dijeron algunos. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, dice el Señor. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Dijo Jesús: este ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que cualquiera que predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿No? Y usted sabe que este hecho le llamó la atención porque dice que el perfume que derramó esta mujer era como el sueldo de un año. Era como el sueldo, eran 300 denarios más o menos, así que era un platal lo que la mujer le derrama sobre la cabeza de Jesús. Pero lo que yo le quería que usted y yo pudiéramos ver esto, porque el Señor le dice a ella: pero a mí no siempre me tendréis, dice el Señor. ¿Y sabe qué es eso? Yo pienso que para cada uno de nosotros hay cosas que Dios está esperando que la hagamos en su momento. Porque hay momentos que Dios le dice a usted: es ahora. Y hay momentos que Dios le dice: no es ahora. Pero nosotros tenemos que entender los tiempos de Dios. Por eso Jesús le dice a ella: ¿para qué la critican si ella me ha hecho un bien a mí? Porque no siempre me tendréis. ¿Qué significa eso? Que hay un tiempo, hermano, que usted como cristiano va a tener que tomar decisiones para que Dios lo siga respaldando. Va a tener que seguir adelante. Decirle que tenés a tu lado: tenés que seguir adelante. Tenés que seguir avanzando para Dios. Amén. Y muchas veces nosotros decimos: no, porque no, porque soy joven, no, porque ahora soy grande, no, porque tengo trabajo, porque esto y porque el otro. Y va a decir: Señor, pero mire, el tiempo se lo va a decir el Espíritu Santo a usted, no me lo va a decir a mí. ¿Quién dice amén? Amén. Dios le va a hablar, hermano. Y tenemos que entender los tiempos de Dios. Tenemos que ser sabios. No vamos a hacer como el pueblo judío, que el Señor le dijo primero: vayan a atacar, vayan a conquistar. Y dice que el pueblo dijo: no queremos. Y después se arrepintieron y fueron, ¿vio? Y cuando fueron después, ¿qué pasó? Perdieron la batalla. Porque no era el tiempo. Y dice la palabra de Dios que los entendidos y los que son hijos de Dios entienden el tiempo y el juicio. Amén. Amén. Mire, usted y yo somos pueblo de Dios.
Usted y yo somos hijos de Dios. El tema ¿cuál es? Que yo me tengo que meter en comunión con Dios. Amén. Gloria al Señor. El Señor le da entendimiento. Le leo un poquito. Dice, la mujer unge a Jesús antes de su muerte. Nos habla de la urgencia de amar a la iglesia, a Cristo en este tiempo. Porque ¿para qué lo estaba ungiendo? Para la muerte. Pero este es el tiempo para adorar, para servir a Cristo, a su iglesia, porque Él que lo hace, porque, como dice esa palabra, porque el que lo hace a uno de estos pequeños, a mí me lo hace, dice Cristo. ¿Escuchá esa palabra? Cuando viene una persona y le dice, Señor, le dice, ¿cuándo fue que te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo fue que te vimos hambriento? Y Jesús le dice, cuando lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso el servicio a Dios, en este caso, el meternos en los asuntos, en los negocios de Dios, es algo que tenemos que esperar el llamado del Señor. ¿Amén? Amén. Espera el llamado suyo. Dice así, en las reflexiones, dice, ni un vaso de agua que se dé a la iglesia va a quedar sin recompensa. Pero el pensamiento de la sociedad es, no pierdas el tiempo, ¿para qué gastas? ¿Para qué ayudas? ¿Para qué apoyas? Entonces, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar los ministerios, la iglesia de Cristo. Y hay muchos que realmente trabajan para Dios y su reino. ¿Amén? Amén. Hay muchos ministerios que ayudan, que bendicen, que trabajan, mire, de cualquier cosa, pero están ahí bendiciendo a los niños, a los jóvenes. Amén. Entonces, preparémonos, iglesia, consagrémonos y sirvamos al Señor. Amén. Amén. Lucas 23:50, le dejo la última reflexión y con esto oramos. Lucas 23:50. Jesús es sepultado, dice. Había un varón llamado José de Arimatea. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y esto que les quería leer también habla de ese hombre que era un religioso, que ese religioso estaba en el mismo concilio que decidieron matarlo a Jesús. José de Arimatea. ¿Y qué sucede? Mientras Jesús andaba haciendo el milagro, él nunca dijo, era como que él creía en su corazón, pero él nunca, digamos, lo dijo delante de la gente. Cuando Jesús muere, él dice, realmente, este hombre es el Hijo de Dios. Y ahí es cuando él va y se lo pide a Pilato el cuerpo. Se lo bajan el cuerpo y él lo envuelve en una sábana y lo lleva a una sepultura. Es como que ahí el tipo renuncia a su religión, renuncia a la religión y dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Mientras Jesús andaba curando a los enfermos, predicando la palabra, ¿qué pasó? Él no se metió. Él, ¿cuándo fue que lo hizo? Lo hizo después que murió el Señor. Entonces, hubo un hombre que se llamó José de Arimatea que mientras Cristo estuvo activo en su ministerio y estaba vivo, él no creía que era el Mesías. Así que no lo apoyó, no lo siguió. Pero luego que Cristo muere, él toma la decisión de hacerse cargo del cuerpo del Señor. Y esto nos habla de esas personas que quizá tienen un llamado de Dios, pero no se puede si no está la convicción en el corazón de que Dios nos ha llamado. Si Dios nos llama, busquemos de Él y seamos su discípulo, creyendo
haciendo discípulos y compartiendo el mensaje de Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. El Mesías ya vino a la tierra, hermano. Murió, resucitó, Él está vivo entre nosotros y vive en cada uno de sus hijos. Amén. Por eso, esto que hace José de Arimatea es tomar el cuerpo muerto del Señor. Amén. Y el cuerpo muerto del Señor, ¿sabe quién también representa? Son las personas que están apartadas de Dios, que han conocido algún día, una vez conocieron del Señor y se fueron. Que nosotros podamos tomar el cuerpo muerto y lo podamos levantar de nuevo. Amén. Por eso es que la iglesia tiene que entrar en esa presencia de Dios, tiene que entrar en esa oración para que aquellos que están muertos vuelvan a la vida, hermanos. Solo Dios lo puede hacer. No lo hace la religión, hermano, no lo hacen los hombres. Pero si yo no entro en esa presencia de Dios, si yo no busco de Él, ¿qué va a pasar, hermano? Amén. Yo les motivo, iglesia, póngase de pie, vamos a orar, oramos y en esta hora, si el Señor a lo mejor, este es un tiempo para que usted, digamos así, haga sus votos con Dios. Que usted le presente su corazón al Señor y le diga: Señor, muéstrame el camino que yo debo tomar. Enséñame, como dice el Salmo. Enséñame el camino, Señor, que debo tomar. Enséñame, muéstrame las decisiones que tengo que tomar de acá a un año, de acá a 6 meses, Señor. Prepara mi corazón y muéstrame lo que tú tienes preparado para mí, para mi familia, Señor. Todo aquello en lo que Dios quiere hacer con su vida, hermano. Yo sé que el Espíritu Santo le va a hablar, le va a poner personas en su mente, le va a poner situaciones en su mente por las cuales usted tiene que orar, por las cuales usted se tiene que consagrar, prepararse para que Dios pueda usarle en ese lugar, en su familia, en su trabajo, en el nombre de Jesús. Padre amado, hoy entramos en comunión contigo por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Hoy nos unimos con mis hermanos, Señor, y te pedimos que hagas la obra en nuestros corazones, Señor, que tú nos guíes, que tú nos muestres, Señor, las decisiones que tenemos que tomar de acá el mes que viene, el otro mes. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con la iglesia, con cada uno de nosotros? Yo abro mi corazón a tu presencia, Padre, en esta hora. Abro mi corazón, Señor, a tu presencia, para que tú me muestres, Señor, en esta hora, Padre del cielo. Hoy busco tu rostro, busco tu presencia, Padre amado. Necesito que tú me guíes, Señor. Necesito que tú me muestres, Señor, las decisiones, lo que no debo aceptar, lo que sí debo aceptar. Aquello que es tuyo, aquello que es falso, aquello que es verdadero. Enséñame, Padre. Hoy te vengo a pedir la guía, Espíritu Santo, Señor, pero quiero tomar decisiones hacia ti, decisiones, Señor, de comprometerme contigo, con la oración, con la comunión contigo, con la palabra. En esta hora, Padre amado, te vengo a entregar aún toda situación personal, toda situación, Señor, familiar, toda situación de salud, Señor, de mis hijos, de mis nietos, de mi cónyuge. En esta hora, Padre amado, Señor, hoy me uno a mis hermanos. Hoy me uno a mis hermanos, Padre del cielo, y te pido en esta hora que seas tú tocando cada uno de mis hermanos en esta noche. Que seas tú, Señor, obrando esos milagros, esas sanidades, Padre, todo aquello, Padre amado, que está en nuestro corazón, todo aquello, Padre amado, que nos preocupa, que nos amarga, Señor, que no sabemos cómo lo vamos a solucionar. Hoy te lo entregamos a ti, Padre. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Eres tú el que hace la obra. Eres tú el que hace los milagros, Señor. Nosotros no tenemos la sabiduría, no tenemos el entendimiento. Hoy lo reconocemos, Señor. Eres tú el que hace la obra en nuestras vidas. Reciba en esta hora, reciba la paz de Dios, reciba la presencia del Espíritu Santo, amado hermano. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor.
reciba su asiento, amada iglesia.